Sugerencias planetarias. Cambien. Bueno, estoy atrasado en ponerle la tarea, pero les voy a poner una tarea más sustanciosa que la pasada. Porque usted se encarretó con la pasada, esperen que le ponga esta, hermano. Espere si verá. Porque, sí, tengo que confesarlo, esta semana ha sido una semana cuchi-cuchi. Entonces, no he podido contratar a un profesor argentino que lleva 2 semanas con nosotros. Ave María. Pon atención, tenía que hacerle un contrato de 2 meses y lleva 2 semanas haciendo el contrato. Se llama burocratos, la burocracia. En la Antioquia, este señor, para trabajar 6 semanas, tiene que presentar papeles como si fuera a trabajar durante los próximos 50 años en la universidad. Eso es estúpido, hombre. Es absurdo. Tengo que mandar a pedir los certificados bancarios de Argentina para trabajar 2 semanas. Pero es ridículo, o sea, es tan ridículo como que el Halloween es demoníaco. O sea, la estupidez burocrática está al mismo nivel que la estupidez religiosa, porque es que no pueden ver la forma de hacer eficiente una cosa para que eso no funcione de esa manera. Ayer el pobre Mario Melita estaba allá que se devolvía para Buenos Aires, hermano, la desesperación. Y entonces ayer decía, es que vea, yo acabo de entender algo. Si ustedes hacen una curva, de amabilidad versus eficiencia, ¿ok? ¿Cómo? Pensaría, no, entonces él está comparando Inglaterra, porque él hizo su doctorado en Inglaterra. Entonces resulta que los ingleses están por aquí. Él decía, todos los ingleses le ponen a uno cara de culo, pero usted no tiene que hacer nada. ¿Me entiende? O sea, los ingleses tienen una cara de, como él dice, cara de orto, porque es argentino. Che, los ingleses te ponen cara de orto, pero te entregan todo. No tienes que hacer nada. Y entonces el tipo llegó a Inglaterra y en 2 horas ya estaba listo. Su puesto de trabajo, todo listo. Le entregaron un paquete con donde tenga que firmar, firme aquí, firme aquí, firme aquí. Listo, ya, está contratado, ya. En cambio los colombianos están por aquí. Los colombianos todos con una sonrisa en la boca le decimos coma mierda. ¡Claro! Pura amabilidad y 0 eficiencia, porque es que es 0 eficiencia. Este señor cada que llegaba donde una persona nueva le ponía a hacer una nueva tarea, pues me entienden, y tiene que pasar por 25 personas, a pesar de que ya el bendito proceso de contratación yo lo había empezado hace un mes antes de que él llegara, y tiene que pasar por consejo instituto, por consejo de facultad, por decanatura, por vicerrectoría de docencia, y de allá se devuelve con las firmas y vuelva para allá, y esta es la hora que el pobre argentino no ha firmado contrato. Entonces, esa es la... ¿Dónde estaban los gringos? Los gringos están cerquita a Colombia. ¿Por qué? No son nada eficientes. Pero igual tienen cara de culo, entonces los gringos están por aquí. Y otra cosa, entonces pues yo dije, ¿cómo le va? Me ha tocado a mí gastarme la plata al proyecto, dándole viáticos. Está bien donde mi tía. No, eso es porque no le pude conseguir un apartamento. Dije, no, pues yo buscándole apartamento, buscándole habitación, y me acordé que mi tía ya... La tía, no, solterona, no, ella ya es la bisabuela casi, pero dije yo, la tía no está haciendo con mi primita, y una casonón grandote, hágale, tía, ahí le tengo un cliente para una pieza, de una. Y está feliz. De hecho, él dice, vea, su tía es el ser humano más amable que he conocido. Está bien. En eso estamos muy bien. Los colombianos tenemos un altísimo grado de amabilidad, pero un paupérrimo grado de eficiencia. Bueno, de eficiencia. Hoy vamos a empezar a hablar de un aspecto muy importante que poseen los planetas. La mayoría de planetas
del sistema solar, e incluso, bueno, no, la Luna no alcanza, la mayoría de planetas del sistema solar posee una magnetosfera. ¿Y qué es una magnetosfera? Una magnetosfera es un campo magnético amplificado. Es así de sencillo. El campo magnético, pues en realidad no es que se amplifique, el campo magnético se extiende, digámoslo así, en el espacio. Cuando uno tiene un dipolo magnético, esto genera el campo magnético y el campo magnético se extiende en el espacio. Y eso es el caso de los planetas, el caso de la Tierra, por ejemplo. Los campos magnéticos planetarios se producen en el interior del planeta y sencillamente se expanden hasta incluso llegar por fuera del planeta, y en el momento en que esos campos magnéticos interactúan con el viento solar, que ahorita vamos a ver exactamente qué es el viento solar, se estructura la magnetosfera. O sea, la magnetosfera en realidad es una interacción entre el viento solar y el campo magnético planetario. Una magnetosfera puede ser 100 veces más grande que el propio planeta, es el caso de Júpiter, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cómo se produce un campo magnético? Clase de electricidad 1. Una corriente, exacto. Lo único que yo necesito, si ustedes recuerdan, necesito una corriente eléctrica. Y una corriente eléctrica sencillamente son cargas en movimiento. Cargas positivas o cargas negativas. Desde que esta vaina se esté moviendo, cuando uno tiene una corriente eléctrica, entonces esa corriente genera un campo magnético. La corriente, o sea, las cargas eléctricas generan campos eléctricos, pero para eso no tienen que moverse. El simple hecho de tener una carga eléctrica ya significa que tiene campo eléctrico. Pero cuando yo acelero, cuando yo muevo esas cargas eléctricas a través de un circuito, a través de un cable, entonces estoy generando campo magnético. Entonces, teniendo esto en cuenta, y hay un círculo vicioso. Las corrientes generan campo magnético, pero los campos magnéticos aceleran corriente, aceleran cargas eléctricas, entonces generan corriente. Entonces hay un círculo vicioso ahí entre corriente, entonces la corriente genera campo magnético y el campo magnético genera corriente, y en esto se fundamentan los generadores. Lo que está pasando allá en San Carlos es sencillamente que yo estoy utilizando energía potencial gravitacional del agua de la represa para mover una turbina, una rueda Pelton, y esa turbina está conectada directamente a través del eje con un dínamo. Y básicamente, ¿qué es un dínamo? Es una estructura de material conductor. Es una envoltura gigantesca de cables de cobre metida en otro montón de cables de cobre, y entonces, como los electrones, digamos, del cobre están por ahí revoloteando, los átomos metálicos, los metales, son buenos, pero ¿por qué son buenos conductores? Digámoslo, porque son malos papás. Exacto, son malos padres y malas madres. Entonces, son malos papás porque dejan libres a los electrones, entonces los electrones en realidad no saben a quién pertenecen. En un cable de cobre, todos los átomos se están intercambiando electrones, y cuando estos electrones sienten un campo magnético, ¡chan!, todos se van para el mismo lado y se genera corriente. Y entonces esos electrones vienen viajando desde San Carlos y llegan y atraviesan lámparas, atraviesan videobins, atraviesan televisores, computadores, y ¡voilá!, producimos energía. Entonces es importante entender este principio, digamos, eléctrico, que es fundamental. La corriente produce campo magnético y el campo magnético produce corriente. Entonces, necesitamos una corriente dentro de los planetas para producir el campo magnético. Ahorita vamos a ver cuál es esa corriente. Y entonces, en el interior de los planetas, digamos, el material se polariza, eso es otra cosa que es necesaria, que el material esté polarizado, entonces sencillamente
Entre las cargas positivas se van hacia un lado y las cargas negativas van hacia el otro, y a partir de ahí entonces yo genero un efecto dínamo. Como les decía, estos campos se generan en el interior de un dínamo planetario que funciona igual que un dínamo de laboratorio en principio. La Juano, ¿sí viniste? Yo creo que era que estabas planeando fiesta de Halloween ayer y lo dejaron plantado. ¿Dónde dejó la bruja? ¿De qué te disfrazaste? De estudiante. Muy bien. Entonces, en un planeta sucede básicamente lo mismo. Yo tengo material, no tengo corriente fluyendo a través de un material conductor, pero además los planetas tienen rotación. Y entonces, el dínamo en realidad se genera tanto por la corriente, que ahorita vamos a ver de dónde se genera, pero también por la rotación. La rotación, digamos, acomoda el material de tal forma que se produce el dínamo. Y el dínamo, pues sencillamente genera el campo magnético a su alrededor. Entonces, los más intensos campos magnéticos, el caso de Júpiter, el de la Tierra, el de Saturno, son dínamos. Pero además, también pueden haber campos magnéticos por inducción. ¿Cómo se induce un campo magnético? Con otro campo magnético. Entonces, por ejemplo, en principio se pensaba que el campo magnético de Mercurio era inducido por el campo magnético solar. Entonces, inducir un campo magnético significa, yo meto un material dentro de un campo magnético, el material se polariza y genera su propio campo magnético. Eso puede pasar, por ejemplo, en las lunas de Júpiter, que están metidas dentro del campo magnético de Júpiter. Y hay lo que se llaman remanentes de campo magnético. Marte posee solo remanentes. Tuvo un campo magnético intenso en el pasado, pero ahora solo se encuentran, digamos, campos magnéticos localizados superficialmente. Hay una cosa importante que debemos explicar con este asunto de los campos magnéticos, y es que el dínamo es solo uno de los, ¿cómo lo decimos? Uno de los modos del campo magnético. En realidad pueden haber campos magnéticos, o sea, los campos magnéticos en general son multipolares. Multipolares significa que tienen múltiples polos, no son solamente un par de polos. Ese es solo una componente del campo magnético. La componente dipolar, normalmente en un dínamo, es la más intensa. Entonces, un campo dipolar puede ser el de la Tierra o el de Júpiter, pero hay campos magnéticos multipolares, como el del Sol, por ejemplo. El Sol tiene un campo magnético multipolar. O sea, el Sol genera campos magnéticos en muchas direcciones. Bipolar es el que tiene problemas psiquiátricos. Dipolar es el que tiene un dipolo magnético. ¿Ok? Exacto, miren, multipolar son, digámoslo así, muchos dipolos. Porque claro, un campo magnético no puede ser monopolar. No existen los monopolos magnéticos. El mínimo son un dipolo. Pero cuando tú tienes muchos dipolos funcionando, como en el caso del Sol, tienes un campo magnético multipolar. Y a veces eso sucede en los planetas. Cuando la Tierra, como la rotación del núcleo es rotación diferencial, eso es un fluido. Cuando la Tierra, por ejemplo, cambia de polaridad su campo magnético, la Tierra cambia de polaridad su campo magnético muchas veces durante su historia. Para eso, el polo tiene que disminuir su intensidad, y por eso se habla de disminución de la intensidad del campo magnético terrestre, y entonces disminuye el dipolo, pero al mismo tiempo aumentan todas las otras componentes multipolares, y de esa manera entonces se genera el campo magnético multipolar. La idea es que los campos magnéticos multipolares no son muy buenos, ahora lo vamos a ver, para proteger los planetas, porque son campos magnéticos muy despelotados.
¿Me entienden? Son campos magnéticos caóticos. El campo magnético dipolar es un campo magnético bonito, ordenado, más estable, no, y rodea el planeta. ¿Me entienden? Mientras que los campos magnéticos multipolares están ubicados en muchos lugares del planeta, pero dejan, digamos, pedazos huecos. Exacto. Ok, y como les decía, pueden haber campos magnéticos remanentes, campos que quedan de lo que fue un dínamo, un dipolo en el pasado. La magnetosfera, entonces, se forma por la interacción de ese dipolo planetario con el viento solar. El viento solar, fundamentalmente, son partículas cargadas, protones. ¿Qué es el viento solar? Material expulsado desde la corona solar, desde la atmósfera solar, sencillamente por diferencia de presión, es acelerado y estas partículas aceleradas obviamente interactúan con el campo magnético del planeta y se forma entonces esta estructura que rodea los planetas con campo magnético. Entonces, ¿qué es el viento solar? El viento solar fue en principio sugerido, fue una idea que se le ocurrió a Leo Birman, que es uno de los astrónomos más famosos del siglo XX, sobre todo porque era un gran descubridor de cometas, y él, en 1951, observando la dirección de las colas iónicas de los cometas, ¿se acuerdan? Dijo, hay algo que está arrastrando el material del cometa, pero además lo curioso es que lo arrastra en dirección radial exactamente al Sol. Entonces, vaya, el ángulo de las colas del viento tiene menos de 5 grados. Entonces, hay algo que el Sol está emitiendo, emanando, que arrastra el material del cometa. Uno puede observar el viento solar perfectamente durante un eclipse de Sol y es generado sencillamente por la expansión de la corona. Y se expande la corona sencillamente por un gradiente de presión. O sea, en el vacío del espacio hay presión cero, mientras que aquí yo tengo una presión muy alta debido pues a la temperatura del Sol, entonces eso acelera las partículas cargadas, principalmente protones, hasta 400 kilómetros por segundo. La velocidad del viento solar es del orden de los cientos de kilómetros por segundo. Los primeros modelos de ese fluido, los primeros modelos de ese flujo de viento solar fueron desarrollados por un astrofísico llamado Eugene Parker, por allá en 1958, y sencillamente él planteó el desequilibrio de la corona solar debido a la diferencia de presión, y eso genera expansión de la corona, y eso genera a su vez el viento solar, el solar wind. Ese modelo de Parker es el modelo más sencillo, digamos. Ahora se han hecho modelos muy complicados, con magnetohidrodinámica, etcétera, pero este es en principio un modelo de mecánica de fluidos, digámoslo así, en donde el viento solar fluye de manera radial, eso significa que está saliendo del Sol en todas direcciones, y las partículas son aceleradas sencillamente por un gradiente de presión entre la corona, que está caliente, y el medio interplanetario, que se encuentra en el vacío. Ese modelo de Parker permite, por ejemplo, calcular la evolución de la velocidad y de la densidad, del viento en función del tiempo. Entonces, Parker supuso que el viento funcionaba como un gas ideal en expansión. ¿Ok? Y a partir de ahí, uno puede calcular, y esto lo hizo para la Tierra, también se puede calcular para otras distancias, pero en principio uno puede calcular cuál es la velocidad del viento y la densidad del viento en cierta época de evolución del Sol. Miren que cuando uno grafica estas funciones, sencillamente lo que tiene aquí es viento y densidad del viento y velocidad del viento en función del tiempo. Cuando el Sol era jovencito, el viento solar era mucho más violento.
recuerdan la etapa de, o sea, mientras las estrellas se estaban acomodando, pues son mucho más violentas. Entonces, cuando el Sol estaba chiquito, su viento solar era muchísimo más violento, la velocidad era mucho mayor y la densidad también era mucho mayor. De hecho, ahí nos están poniendo unos valores del modelo de Parker, de lo que era la velocidad al principio del modelo, que se inicia para un tiempo que es del orden de 25 millones de años. ¿Sí ven esto? Entonces, digamos, 25 millones de años, ya el Sol es una estrella de secuencia principal, pero al principio es muy violenta, tiene muchísima emisión de partículas y entonces uno puede calcular la velocidad del viento en el tiempo. Esa velocidad del viento se calcula para cualquier tiempo como la velocidad que tenía cuando el Sol era 25 millones de años, cuando el Sol tenía 25 millones de años, que vale, miren, calculémosla así, estos son 3.971 kilómetros por segundo. Esa era la velocidad del viento en esa época, por, entre paréntesis, 1 más, y aquí abajo está la edad del Sol para la que se calcula esto es 2,56 por 10 a la 7 años, y entonces podemos calcular la velocidad promedio del viento hoy. ¿Cuántos años tiene el Sol? 4.500, entonces eso es 4.5 por 10 a la 9. 1.000 millones es 10 a la 9, entonces esto es 4.5 por 10 a la 9 años. Y eso lo elevamos a la menos 0.43. Vamos a ver cuál es la velocidad promedio del viento. Y esto solo funciona a una unidad astronómica. ¿Ok? Está medido para la distancia a la que está la Tierra. ¿Cuánto me da eso? Calculator. ¿Quién trajo la calculadora? Yo traje mi calculadora. Qué vergüenza que el profesor saque acá la calculadora, hombre. Estudiantes estos. Juan, ¿ya te dio? Estás chateando, cabezón. 3.971 por, entre paréntesis, 1 más, entre paréntesis, 4.5 exponente 9 dividido 2.56 exponente 7, cierro, y esto lo elevo a la menos 0.43. Sencillo, 430 kilómetros por segundo. Esta es la velocidad promedio del viento hoy. 4.500 millones de años después, la velocidad promedio del viento es de 430 kilómetros por segundo. ¿Dónde podemos ver eso? Se los voy a mostrar. Hay una página en internet que todo el tiempo está dedicada a medir eso. Space Weather. Espérense. Spaceweather.com es la página de el estado de las condiciones actuales. Viento solar 502 kilómetros por segundo, está bien, por estos días el Sol está un poquito excitado, estamos en Halloween, entonces anda acelerando un poco más las partículas. Densidad de los protones, 4.8 protones por centímetro cúbico, eso no es nada, 5 protones por centímetro cúbico, pero a pesar de eso, tenemos un viento solar. Aquí ustedes pueden ver todo el tiempo cómo está el Sol, cómo están las auroras por estos días, cuántas manchas tiene 71 manchas, ahí están las que son visibles por este ladito, miren la aurora, genial, hoyos en la corona, etcétera, etcétera.
Vamos a ver, aquí podemos ver un video de el Solar Wind video. Ah, estos son perfectos. Pero espérate a ver si hay otro. Mejor. Nah. ¿De quién será este? Esta semana estuvo buentecito. Vos estás pendiente del... Ah, vea usted. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ah, aquí estás. Ah, pues estás demorando en cargar. Esperemos mientras se carga y ahorita lo ponemos. Para que veamos justamente ese flujo de material proveniente desde el Sol. Eso es algo permanente. Es algo que... y que tienen todas las estrellas. Eso no es solo una característica del Sol. Todas las estrellas del universo producen su propio viento solar, su propio viento estelar. Sencillamente, de nuevo, son partículas cargadas, aceleradas, y entonces hay manera, digamos, de calcular estas densidades y estas velocidades para otras estrellas y para otras distancias. Y entonces, el space weather o el clima espacial sencillamente se refiere a cuál es el estado de actividad del Sol y cuál es el estado del medio interplanetario repleto de viento solar que interactúa con las magnetosferas planetarias. Además del viento solar, el Sol produce flares y una cosa que es peligrosísima, que se llaman eyecciones de masa coronal. Una eyección de masa coronal sencillamente es un escupitajo del Sol. El Sol, ¿qué hombre? Bien. El Sol de vez en cuando, por su propia actividad magnética, expulsa, pero plasma. Es que cuando, pucha, espérense, ya yo les muestro. Expulsa cantidades innombrables de materia, que hay un flare de la semana pasada. Espérate, verás. Coronal mass ejection. Coronal mass ejection, videos de coronal mass ejection, hay unos buenísimos. Aquí. ¿Dónde estás? ¿Por qué está tan lenteo para bajar las cosas, hombre? Space Weather Workshop, an annual gathering to discuss the perils and probabilities of solar storms. The current solar cycle is weaker than usual, so you might expect a correspondingly low-key meeting. On the contrary, 23rd, 2012, a CME, an intense solar storm that narrowly missed Earth. The close shave happened almost 2 years ago. On July 23rd, 2012, Ahí está. Esto es una eyección de masa coronal. O sea, eso no es viento solar normal. Eso es un montón de partículas cargadas que el Sol expulsa espontáneamente y que... Calcule la velocidad, 400 kilómetros por segundo, poniéndole promedio porque estas además salen más aceleradas. ¿Cuánto tiempo se tardará una eyección de masa coronal en llegar hasta la Tierra? Calculémoslo, eso es sencillo. Eso, miren esto. Cálculo sencillo. Tenemos 400 kilómetros por segundo y la distancia es 150 millones de kilómetros. Entonces el tiempo es distancia sobre velocidad.
¿Sí o qué? Distancia, 150 billones de kilómetros sobre la velocidad que son 400 kilómetros por, entonces aquí arriba me dan los segundos, ¿y eso cuánto me da? Ya lo hiciste en días y todo. 4 días. Ahí está. No, pero digamos que el viento normal se demora 4 días. La velocidad de una eyección de masa coronal es muchísimo mayor. Entonces, el tiempo que se tarde una vaina de estas en llegar hasta la Tierra es mucho menor. Las eyecciones de masa coronal, como les digo, mientras el Sol escupa para otro lado, pues no hay problema, pero si el Sol escupe en nuestra dirección, sálvanos. Otra. ¡Wow! A ver si hay más por aquí. ¿La de la semana pasada qué? Por aquí ya están explicando todo lo que yo les voy a explicar. Ok. Entonces, esas eyecciones de masa coronal tienen un efecto directo en el planeta Tierra. Cuando llega una eyección de masa coronal y se encuentra con el campo magnético terrestre, se produce lo que llamamos una tormenta solar. ¿Y qué es una tormenta solar? Es una recarga eléctrica del campo magnético terrestre. Claro, el campo magnético es un escudo electromagnético. ¿De qué nos protege el campo magnético? Fundamentalmente, nos protege de dos cosas. Una es el viento solar y otra es los rayos cósmicos. ¿Qué es un rayo cósmico? Son partículas cargadas, pero muchísimo más energéticas que el viento solar. Los rayos cósmicos provienen, por ejemplo, de las explosiones de supernova. Estos vienen de afuera. Estos rayos cósmicos son de origen interestelar. O sea, estos vienen de la galaxia. Digamos que la primera barrera de protección contra los rayos cósmicos es la heliopausa, es la heliosfera, es la propia magnetosfera solar. Pero hay unos que tienen tanta energía que llegan hasta la atmósfera terrestre. De hecho, llegan hasta nuestra atmósfera y producen cascadas de partículas en la atmósfera superior. Eso es un efecto relativista. De hecho, midiendo los tiempos de caída de las partículas generadas por las colisiones de rayos cósmicos, se ha demostrado muchas veces la dilatación del tiempo de la relatividad. Porque estas partículas solamente tienen vidas, los muones, por ejemplo. Los muones tienen vidas medias del orden de 10 a la menos 21 segundos. Aún así, se detectan muones en la superficie producidos a 80 kilómetros de altura. Eso es simplemente porque en el sistema de referencia del muón, con la velocidad a la que se mueve, se dilata el tiempo, entonces tiene tiempo suficiente de llegar hasta la superficie terrestre. Los rayos cósmicos también afectan, la vida del planeta. El viento solar, pues miren esto, las cargas eléctricas son increíbles, pero los rayos cósmicos tienen tanta energía que producen mutaciones genéticas, ese tipo de cosas. Dime. No, espérate porque de pronto fue que no entendiste cuál es la idea. La idea es cuál. Aquí está la superficie y por aquí arriba están las partículas
y llega un rayo cósmico que tiene muchísima energía y al golpear cualquier átomo de la atmósfera es como si fuera un acelerador de partículas. Es exactamente lo mismo. Aquí entonces se genera una reacción en cadena. Este golpea a este y este produce partículas que golpean otro, este produce partículas que golpean otro, chin, 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 chin. Y aquí abajo hay un detector. Y ese detector detecta muones. Pero resulta que, ¿cómo puedo detectar muones? La idea es la siguiente, aunque en este momento no la tengo muy clara. Pero la idea es que esos muones deberían haberse desaparecido inmediatamente, porque solo viven 10 a la menos 21 segundos. Pero aún así alcanzan los detectores. ¿Qué significa? Que es que, ellos viven 10 a la menos 21 segundos, pero se mueven a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Y como se mueven a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, entonces en realidad su tiempo es una contracción de Lorentz. Se contrae la longitud para ellos y se dilata el tiempo. Por eso los podemos detectar. Entonces, sencillamente lo que está diciendo es que este tipo de colisiones con rayos cósmicos son una prueba experimental de los principios de relatividad. Eso es. Pero pues eso está sucediendo en todas partes. Solamente que se detecta en ciertos lugares del planeta donde hayan detectores. Pero este de nuevo no es el principal problema. El principal problema es el viento solar. La magnetosfera nos protege tanto de rayos cósmicos como de viento solar. Aún así, los rayos cósmicos tienen tanta energía que muchos pasan derechito el campo magnético. Entonces, cuando una de esas emisiones de masa coronal alcanza la magnetosfera, la interacción con el campo magnético causa estragos en los circuitos del planeta. Se recargan todos los circuitos eléctricos. ¿Y qué producen? Apagones. Frita los satélites. Debías fritar el de Claro un día de estos. Ahí sí tendrían disculpas por si no. Ustedes no vieron que hubo un par de días que todo el mundo quedó sin señal y dijeron que había sido una tormenta solar. Claro, pues que la explicación del man de Claro, nada clara. Pero, María, ustedes mismos le echaron la culpa al sol. Un día estos iba a llegar y tenga, fritos. Es que imagínense, ustedes vieron Los Cuatro Fantásticos. Pues Los Cuatro Fantásticos es pero ahí en Los Cuatro Fantásticos lo que llega es una eyección de masa coronal y pues el efecto es que los convierte en superhéroes, pero pues en realidad eso es lo que sucede, frita los satélites y bueno, hay un montón de problemas sencillamente porque hay una recarga eléctrica del campo magnético terrestre. Pregunta 1. ¿De qué está compuesto el viento solar? De partículas cargadas, principalmente protones. Está fácil, ¿cierto? ¿De qué está compuesto? Fundamentalmente protones y en general partículas cargadas eléctricamente. Electrones, núcleos de helio, ahí sale de todo. Entonces, ¿qué tipo de interacción tiene el viento con los planetas? Pues dependiendo de si un planeta tiene o no tiene campo magnético, el problema es que este viento solar golpea directamente al planeta. Si yo no tengo campo magnético, este viento me pega directamente, incluso en la superficie. Pero si tengo un campo magnético, como el caso de la Tierra, lo que sucede es que las partículas son redirigidas por las líneas de campo magnético y la mayoría pues son o desviadas o dirigidas hacia los polos magnéticos. Las poquitas que entran, no entran directamente al planeta, sino que entran hacia los polos. Y cuando entran hacia los polos, es que excitan la atmósfera cerca de los polos y forman ¿qué?
Auroras boreales. Ay, bendito para modelo cada rato, hombre. Entonces, vamos a ver si aquí podemos ver esto. Uy, pero es que está más lento para cargar, mira esto. No, este no me va a servir. Dime. Claro, no. Espérate, ¿cómo así? No entiendo. Ajá. Ah, pero es por esto, porque de todas maneras se calculaba, si tenemos 4 días para esperarla. No, no. Pero no es un calendario de eyección de masa coronal. No, debe haber unos patrones de viento solar que más o menos se puede, pero no, eso no es tan exacto. Es que el viento solar es permanente, ¿ves? Entonces, como el viento solar es permanente, ese probablemente se puede modelar, de hecho se modela como fluido, pero tú no puedes decir cuándo va a haber una eyección de masa coronal, imposible. Y posiblemente lo que están interpretando como una tormenta solar es un aumento de la densidad en el viento solar. Cuando hay muchas manchas, hay mucha actividad solar y hay un aumento también. Entonces, hay ciclos de manchas que se pueden modelar. El ciclo mismo del Sol se modela. El Sol tiene un ciclo de actividad de 11 años, más o menos. Pero digamos que el viento solar es modelable y es predecible. Pero las eyecciones de masa coronal es como los terremotos. Vos no sabes cuándo va a suceder, ni para dónde va a suceder. Esa es la diferencia fundamental. ¿Mm? Sí, es una actividad magnética localizada en la superficie solar y expulsa masa coronal. Espérense, yo quiero ver algo aquí. Ah, esto es pues son imágenes. ¿Dónde está el bendito video? Vamos a ver este. Esto es una simulación de cómo funciona el campo magnético de la Tierra. Lo quiero ver interactuando. Ah, este es el que estábamos viendo ahorita.
Vamos a ver si ahora sí lo podemos cargar. Está en HD. Each day, 170 million gigawatts, over 7,000 times the power that humanity consumes, rains down on the surface, triggering a wave of activity that never ceases. At dawn, plants and plankton begin to photosynthesize, using the light to make sugars and starches, the basis of the food chain. The power source for almost all living things. Sunlight drives wind and weather around the globe. When the air cools at night, it triggers much of the Earth's rainfall. We are part of this circadian pattern too, built to respond to the daily influx of energy from above. Desde la estación espacial, ¿no? The cells in our bodies need sunlight to create vitamins in our skin. Even the flight paths of planes reveal our intimate relationship with the sun. Aircraft travel westwards in the morning to extend the day, Las líneas aéreas. eastwards in the evening to reduce the night. But ironically, the biggest threat to this finely balanced arrangement is from the same thing that allows it to exist in the first place. The energy given off by the sun. The SDO satellite records the ultraviolet radiation released by our star. Charged particles, fractions of atoms, protons, electrons, and neutrons are constantly thrown out, along with massive pulses of electromagnetic radiation. But occasionally, the sun throws out what's known as a coronal mass ejection. This supercomputer visualization shows a cloud of plasma millions of kilometers wide, racing towards the Earth. If these solar particles were free to hit the Earth's surface, they would do serious damage to any living thing, producing fatal mutations in their DNA. Fortunately, the Earth has a defense. An invisible force field called the magnetosphere surrounds our planet, visualized here in unprecedented detail. These images are generated by data from 5 magnetically tuned satellites. Called Themis, the network of spacecraft reveals the force field as it is constantly bombarded by the sun. The shape of the field is produced by the sheer force of the radiation hitting it. A nebulous teardrop 200,000 miles in diameter. As wave upon wave of solar particles strike the magnetosphere, most are deflected. But when a coronal mass ejection arrives, the charged particles peel open the magnetic field's outer layer. The particles are
to rush in towards the planet. The Earth's inner magnetic field steers the radiation towards the poles, triggering one of nature's most remarkable sights. The northern and the southern lights. And here, we can see the Earth's second layer of defense. Giant ribbons of plasma stream downwards, encircling both the north and south poles. As they strike the upper atmosphere at extreme speed, they excite the molecules of air. The process makes the air molecules glow. The oxygen radiates red and green, the nitrogen blue. Energy that would otherwise mutate all life on Earth is dissipated by the upper atmosphere. In this way, the Earth has shielded itself from the sun's deadly radiation for millions of years. But even this extraordinary apparatus is only one part of how the atmosphere protects life. Down below, there are yet more powerful systems, without which there may be no life at all. Ese era este. Estuvo genial, ¿no? ¡Wow! Eso nos da una idea de cómo el campo magnético de la Tierra y el campo magnético de los planetas en general es el escudo protector de la superficie. O sea, sin importar si, digamos, en una superficie planetaria hay o no vida, el campo magnético protege, por ejemplo, el agua del planeta. De otra manera, la atmósfera es erosionada y el agua se pierde. Veamos cómo se forman las auroras boreales. Entonces, las auroras boreales se producen sencillamente porque las partículas de la atmósfera, de la ionosfera, son excitadas por las partículas cargadas del viento solar, que ustedes vieron son redirigidas hacia los polos por el campo magnético, y entonces esa excitación hace que simplemente emitan fotones de luz visible, igual que sucede con una lámpara de neón. Los colores dependen del elemento o de la molécula. Por ejemplo, los verdes, los amarillos y los rojos normalmente son radiación del oxígeno. El oxígeno molecular atmosférico emite también en diferentes longitudes de onda, y en este caso puede emitir desde verdes hasta rojos. El nitrógeno, ahí lo decían, es azul, nitrogen. Y los púrpuras que se generan normalmente son del helio, que emite en longitudes de onda más corta. Paulín. Sí, en principio debía haber, o sea, eso tendría que ser demostrable, claro. Claro, pero debe haber una cantidad de mutación genética en los esquimales, por ejemplo. O sea, hagamos estudios, Pablín, vámonos para el Ártico, a ver cómo estas poblaciones, los inuit, tienen una tasa mayor de mutación. De eso puede ser una forma de entender eso. ¿Quién? Tú.
y que protegen a sus lunas. Mm. Pues el problema de estar metido dentro del campo magnético es que obviamente las líneas de campo atraviesan las lunas. ¿Ves? O sea, el campo magnético de la Tierra es un poco más pequeño que la órbita de la Luna. Entonces, en realidad, nuestra Luna no está metida en el campo magnético. Solamente se encuentra metida, digamos, cuando pasa por detrás, cuando pasa por la cola, la magnetotail. Pero en el caso de Júpiter, una luna como Europa está dentro de la magnetosfera de Júpiter. Entonces, está siendo atravesada por las líneas de campo de Júpiter. Y a través de esas líneas de campo están viajando las partículas cargadas del viento solar. Entonces, obviamente, golpean directamente la Luna. O sea que, digamos, pero eso también depende del lugar dentro de la magnetosfera que estén. Si están cerca de los polos, ese golpeteo es mucho mayor a que si está en medio de la magnetosfera, porque en medio de la magnetosfera el viento es desviado. Entonces, en realidad, no llega hasta golpear directamente la Luna. Lo aplasta, y ¿no viste ahí cómo llegó y arrastra las líneas de campo magnético más exteriores? Entonces el campo magnético se disminuye de tamaño incluso, y se recarga, ¿viste? Con la recarga de partículas. Sí, claro, se recarga la magnetosfera y produce todos estos efectos, digamos, dañinos eléctricamente, y dado el caso, pues, de que nos golpeen directamente, pues pueden producir mutaciones, ese tipo de cosas. Pero esto siempre es como un equilibrio. Ahorita vamos a verlo. El tamaño de la magnetosfera depende de qué tanta presión le hace el viento solar. Entonces, cuando yo tengo una mayor presión de viento solar, la magnetosfera pues se siente más aplastada, tiene que soportar una mayor presión. Es una guerra. La magnetosfera es un escudo. Tenga de cuenta que usted es un SWAT. ¿Cómo se llaman los SWAT criollos? Un SMAT. Usted es un SMAT y tiene todos los tirapiedras de la Antioquia encima. Ajá, eso es así. Entonces, usted de pronto tiene fuerza suficiente para soportarlos, pero le caen 20 o 30 más y usted se retiene. Eso es una guerra permanente. Sí, exactamente, eso sucede. Pues con el modelo de viento solar que tenemos, la velocidad del viento es menor, la densidad del viento es menor con el tiempo y la magnetosfera crece. De hecho, la magnetosfera de la Tierra era más pequeña en el pasado, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué pasa con los objetos no magnetizados? Con planetas que no tienen campo magnético. Pues que el viento llega y los golpea de frente. No hay nada ahí que esté protegiendo el planeta de ese efecto del viento solar. Y eso causa erosión incluso en la superficie. Un ejemplo, les voy a mostrar qué es lo que le está pasando a Venus. Esto sucede con Venus permanentemente. El viento solar golpea directamente a la atmósfera y se la lleva. Claro, Venus está perdiendo atmósfera por montones. Sucede también con Marte. ¿Por qué? Porque Venus no tiene un campo magnético. Entonces el viento solar sencillamente se arrastra la atmósfera venusina. La ventaja de Venus es que tiene una atmósfera gigantesca, pero en una atmósfera pequeña y delgada como Marte, bailas. Eso se puede calcular, esa tasa de pérdida atmosférica es calculable. Yo en este momento no te sé decir cuánto, pero es un cálculo que se puede hacer. De hecho, no sé si ustedes estuvieron en la charla con Antígona Segura. ¿Alguien fue a la charla con Antígona? ¿Y Antígona no les habló de eso?
No. Ella calcula ese tipo de cosas. Antígona calcula las tasas de pérdida atmosférica dependiendo de la intensidad del viento, dependiendo de si el planeta tiene o no tiene campo magnético, y nosotros también lo hacemos. Hay una manera de calcularlo, de calcular cuánta masa atmosférica pierde un planeta dependiendo de la intensidad de su campo y de la intensidad del viento solar. En cambio, los planetas con campo magnético, como el caso de la Tierra, pues forman lo que se llama un frente de choque, un bow shock, contra el viento solar que mantiene a las partículas lejos del planeta. Obviamente muchas alcanzan a penetrar a través de las líneas de campo hacia los polos, pero la parte importante del planeta, digamos, está protegida. Y el resto también son desviadas. Muchas de estas partículas terminan orbitando dentro de las líneas de campo magnético y generan un plasma, que es lo que se llama la plasmósfera, donde se encuentran los famosos cinturones de radiación de Van Allen, que fueron descubiertos por allá en los años 60 con los primeros satélites. Porque hay planetas que, ya te lo voy a decir, vamos para allá. ¿Por qué unos sí tienen campo magnético y otros planetas no tienen campo magnético? Eso depende de si tú tienes la capacidad de generar un dínamo en el núcleo del planeta. Como les decía, los planetas con atmósfera, pues básicamente son ionizados por el viento solar y es responsable el viento solar de la erosión de la atmósfera y especialmente de la pérdida de materiales volátiles como el agua. Marte perdió el agua por no tener un campo magnético. Venus perdió su agua porque primero la evaporó y después se perdió a través de la erosión del viento solar. Entonces, es un hecho real de que los planetas pierden el agua si no están protegidos por un campo magnético. ¿De qué tamaño son las magnetosferas? Eso depende de la intensidad del dínamo que posea el planeta. Ahorita vamos a aprender a calcular el tamaño de la magnetosfera. Y entonces miren esto. Mercurio, a pesar de ser un enano, parece que tiene un núcleo líquido, entonces posee un campo magnético, pero el campo magnético de Mercurio apenas alcanza 1.5 radios planetarios. O sea, está ahí pegado al planeta. La Tierra, miren cómo vamos escalando. Esto sería el campo magnético de Mercurio comparado con el campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra alcanza unos 60.000 kilómetros. O sea, está a unos 10 radios planetarios en promedio. Pero si comparamos el de la Tierra, por ejemplo, con el de Neptuno y Urano, este es el campo magnético de la Tierra y este es el de Neptuno y Urano. Y si comparamos los de Neptuno y Urano con el de Júpiter, la magnetosfera de Júpiter es la estructura más grande del sistema solar, exceptuando la heliosfera, pues. Pero la magnetosfera de Júpiter es la estructura planetaria más grande del sistema solar. Miren el Sol comparado con la magnetosfera de Júpiter. Y la de Saturno también es importante. Entonces, en primera aproximación, como les decía, un campo magnético es un dipolo generado en un dínamo en el centro del planeta. ¿Qué es la magnetopausa? La magnetopausa es justamente donde se genera el frente de choque. Es mi primer encuentro con el viento solar. Y esa magnetopausa determina el tamaño de la magnetosfera. El tamaño de la magnetosfera es el que le hace frente al viento solar y se define como el radio de la magnetopausa que vamos a aprender a calcular. La presión del viento solar iguala la presión del campo magnético, entonces uno puede calcular el tamaño de la magnetosfera con esta ecuacioncita. También se llama RS porque este S es por el standoff distance, o sea, distancia a la cual yo estoy golpeando el viento solar. Esto es igual
Acá arriba tengo un mu sub 0, que es el valor de la constante de permeabilidad magnética. Eso es una constante fundamental. Esta función f sub 0 al cuadrado, que depende de la forma de la magnetosfera. Si yo tengo una magnetosfera esférica o si tengo una magnetosfera parabólica, etcétera, etcétera. Y esta M mayúscula es muy importante. Esta M mayúscula se conoce como el momento dipolar magnético. Y el momento dipolar magnético me da una idea de cuál es la intensidad del campo magnético. Ahorita vamos a ver cuánto vale para la Tierra. Y aquí abajo multiplicamos por 8pi y esto por la presión que ejerce el viento solar, que está dada por la masa de las partículas, que normalmente son protones, la densidad de las partículas, que nosotros ya la conocemos, la velocidad del viento solar al cuadrado, y todo esto yo lo elevo a la 1/6. Entonces uno puede calcular perfectamente cuánto vale, por ejemplo, el tamaño de la magnetosfera de un planeta si conoce el valor de su momento dipolar, y esto se mide. De hecho, las naves espaciales midieron el de Júpiter, el de Saturno, miden el de Mercurio, miden el de Marte si tiene, miden el de, etcétera, etcétera. En la Tierra sabemos muy bien cuánto vale esto. O sea, esto es una constante universal. Esta F sub 0, como les digo, depende de si la estructura es esférica o si tiene otra forma de parabólica. Y para las esferas, suponiendo que la magnetosfera es esférica, eso es del orden de 1.16, es simplemente una constante. Y aquí está la masa del protón, la densidad del viento y la velocidad del viento. Entonces uno puede calcular perfectamente cuánto vale la magnetosfera de la Tierra. Vamos a hacerlo. Pero entonces para eso necesitamos datos. Primero, necesitamos saber cuál es el valor del momento dipolar magnético de la Tierra. ¿Cuánto vale el ¿Qué se me hizo Juan? Se me voló este desgraciado. ¿Cuánto vale el momento dipolar magnético de la Tierra? Vamos a ver, aquí, esto es rápido. 7.22, no, 7. Algo por 10 a la 22. Momento dipolar magnético de la Tierra. Dipolo magnético, ¿dónde está? Campo magnético de la Tierra. Ah, ya sé dónde tengo la vaina. Espérense, para no ponernos a buscar pendejadas. Vamos a buscar esos datos ya mismo. Cuánto vale cada cosa y lo calculamos muy rápido. Aquí en los artículos de doctorado buscamos un artículo que se llama Olson. La O. No, O. Olson, ahí está. Olson y Christensen. No, este es 2003. Olson. ¿Cuál es? Entonces este desgraciado carga. Se me hizo. Dipole Moments. Este es. Ábrete, sésamo. Abrí pues. Pucha. No quiere abrir. Aquí abrió. Ajá. En este articulín, piringüingüín, podemos encontrar esos valores. Aquí están. Entonces miren esto. El valor del momento dipolar magnético de la Tierra en amperios por metro cuadrado. 7.8 por 10 a la 22. ¿Ok? Entonces, ese momento dipolar para la Tierra vale 7,8 por 10 a la 22. Amperios metro cuadrado.
¿Listo? Y bueno, esto ya no lo necesitamos, y necesitamos el mu sub 0. Estaba por aquí ese valor de mu sub 0, esperen si verá. El mu sub 0 es la permeabilidad magnética, mírala, ahí está, 4pi por 10 a la menos 7. Ese mu sub 0 se conoce como la permeabilidad magnética, es una constante en los campos electromagnéticos. En el vacío, cuando uno le hablan de permeabilidad, está diciendo es qué tanto, esos H son henrios por metro. Entonces, eso me está midiendo un cierto flujo de campo magnético en el vacío. Mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7 henrios por metro. Entonces ya tenemos este vale 1.16, este ya lo tenemos. Masa del protón, ¿cuál es la masa del protón? 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos, ya no la aprendimos de memoria. ¿Y cuál era la densidad que teníamos ahorita? 5 protones por centímetro cúbico, pasemos eso a metros cúbicos. Hagámoslo, o sea, vamos a calcular el tamaño de la magnetosfera en este instante de la Tierra, con los datos que sacamos de Space Weather ahorita. ¿Se acuerdan? Dijimos que esto era 5 protones por centímetro cúbico. Para pasar centímetros cúbicos a metros, ¿cuántos centímetros cúbicos hay en un metro cúbico? Al cubo, o sea, hay 10.000. Es así de sencillo. 10.000 por 5, eso significa que la densidad por metro cúbico en este instante es del orden de 5.000 protones por metro cúbico. ¿Sí o qué? No, son 10.000. No. Sí, 100%. Ah, sí, señor. Tiene toda la razón, es 1.000.000, no son 10.000. 10.000 es cuadrados. Cúbicos es 1.000.000. Entonces, si es 1.000.000, sencillo, entonces son 5 por 10 a la 6 protones por metro cúbico. ¿Listo? ¿Y cuál es la velocidad del viento solar? 505 kilómetros por segundo estaba, ¿cierto? Estaba a 505 kilómetros por segundo. Eso debe ser que está intensa, está alta. Pasemos esto a metros por segundo. Multiplicamos por 1000 y dividimos por 3600. 505 por 1000 dividido 3600. No, porque lo necesitamos en metros por segundo. Está en kilómetros por segundo. Ah, qué pelota. 505.000. Ya. 10 a la 7, parece que comí muchos dulces allá. Esto es 10 a la 7 metros por segundo. ¿Sí o qué? Listo, ya tenemos todos los datos. Vamos a calcular el tamaño de la magnetosfera a las 10:15 de la mañana del día de hoy. El tamaño de la magnetosfera de la Tierra en este instante es mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7, y esto es 1.16 al cuadrado, y esto es 7.8 por 10 a la 22, y eso también al cuadrado. Y aquí abajo tengo 8pi por 1.67 por 10 a la menos 27, que multiplica a 5 por 10 a la 6, que multiplica a 5 por 10 a la 7 al cuadrado. Y esto lo elevo a la 1/6. Hagamos esto muy rápido aquí, antes de que nos sea hora del pipi break. Entonces 12.56 exponente menos 7 por 1.16 al cuadrado por 7.8 exponente 22 al cuadrado. Listo, eso me da un montón, dividido aquí, 8 por pi por 1.67 exponente menos 27 por 5 exponente 6 por 5 exponente 7 al cuadrado. Cierro todo esto, me da esto, y a esto lo elevo a la 1/6. ¡Tarán! No, si me está dando tan chiquita. Yo.
Dime. 505, esto es por 10 a las 7, a las 5, tienes toda la razón. No les digo que estoy dormido. Ahora que se me hizo el marcador. Ya lo boté. Esto era 10 a las 5, tienes toda la razón. 505 es 5 por 10 a las 5. Ahí está. Cometimos un errorcito. Y aquí no nos podemos devolver, no. Ya metimos la pata, hay que hacerlo todo otra vez. Ay, 12.56 exponente menos 7 por 1.16 al cuadrado por 7.22 a la 8 y eso al cuadrado a la 22. 7.8 por 10 a la 22. Ay, 7.8 por 10 a la 22 y esto al cuadrado. Ahora sí, dividido 8 por pi por 1.67 exponente menos 27 por 5 exponente 6, que es la densidad, por 5 exponente 5 al cuadrado, que es el viento. Ah, esto es distinto, elevado a la 1/6. ¡Parán! Ahí está. 76 millones de metros. Esos son 76.200 kilómetros. El radio de la magnetosfera de la Tierra en este momento es de 76.200 kilómetros. Aprox. De la magnetopausa. Pero ese es el tamaño de la magnetosfera. Porque, digamos que el lado de atrás arrastrado, a mí me interesa es el radio de protección. O sea, las partículas del viento solar en este momento se están quedando a 76.000 kilómetros de la superficie. Genial, están muy lejos. No me joden, no joden a mis satélites de comunicaciones. ¿A qué altura están los satélites de comunicaciones? A 36.000. Entonces estamos bien, ¿cierto? En este momento estamos bien protegidos, pero ojo, estamos bien protegidos de partículas cargadas. Eso no quiere decir que no nos echemos antisolar. Ok. Espérame un segundito. Dime. Desde la superficie, no, pues desde el centro de la Tierra, eso es en radios terrestres. Son 10 radios terrestres. Porque mira que eso se mide desde el centro de la Tierra. Desde el centro de la Tierra hasta la magnetopausa, en este momento hay 76.000 kilómetros. Simón. No, o sea, la magnetosfera se genera con el viento solar. Eso sencillamente es un factor geométrico. Es un factor geométrico porque probablemente hay otros que son... Ah, es un factor de forma, exactamente. No es perfectamente esférica. Exacto. Puede ser, o puede ser, sí, si es una parábola de tener otra. Ajá. Ah, y eso es, si fuera esférica sería 1 exactamente. Por eso no es exactamente esférica. Aquí le pusimos 1.16, que es una buena aproximación. Ok, entonces, ¿cómo se genera el campo magnético? Rápidamente pasamos a tomar tinto. Básicamente el campo se genera en el núcleo líquido del planeta. Yo necesito un material conductor cargado eléctricamente que fluya. Ahí está mi corriente. El hierro ionizado del núcleo del planeta son las cargas eléctricas que se mueven básicamente ¿por qué? Por convección. Estábamos haciendo un sancocho allá adentro. El núcleo está tan caliente que este material se mueve por convección, es líquido, pero además, si a esa convección yo le pongo la rotación del planeta, eso me favorece una cantidad de cosas, porque la rotación hace que los flujos convectivos se acomoden paralelos al eje de rotación. Y entonces tengo corrientes paralelas al eje de rotación, ¡voilá! Tengo un dínamo y tengo un dipolo magnético. Ese es el origen del campo magnético. Son las corrientes convectivas dentro del núcleo líquido
que se acomodan más o menos paralelas al eje de rotación de la Tierra. Esa es, entonces, los planetas que tienen núcleos líquidos pueden tener campos magnéticos. Un planeta como Marte ya no tiene campo magnético porque sencillamente su núcleo está solidificado. O también, no solo núcleos líquidos, sino también rotación. ¿Por qué Venus ya no tiene campo magnético? Porque no tiene rotación, pues tiene rotación, pero rota cada 243 días. Eso no sirve para un carajo, pues por lo menos para hacer campo magnético no. No, no, esto se da aquí porque el flujo en el núcleo es muchísimo mayor que el flujo en el... Es que piensan, ¿te acuerdas que las corrientes convectivas en el manto tardan 200 millones de años en dar una vuelta? En cambio este aquí es más intenso. No, pero ni siquiera es paralelo. Aquí se generan, mira, aquí se generan flujos convectivos y se generan unas espirales de carga y entonces las espirales son las que generan las líneas de campo. Sí, eso no es como si tuviéramos un cablecito y por ahí estamos pasando los núcleos de hierro. Es una cosa un poco más, un poco muy más compleja y más caótica. Pero en general, los flujos convectivos generan estas espirales que son más o menos paralelas al eje de rotación y eso hace que el campo magnético terrestre esté alineado, no exactamente, está más o menos alineado con el eje de rotación. De hecho, tiene una desviación de unos 11 grados. En realidad, las brújulas no apuntan al polo norte, las brújulas apuntan al norte de Canadá, que es el polo sur magnético. Paulín. No tiene campo magnético. No sé cómo lo van a proteger. Encima, o sea, le van a poner efecto invernadero y encima le van a poner un invernadero que cubra todo el planeta, que lo proteja del viento solar. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero va a ser un trabajo muy difícil. No tanto como el metro de Bogotá, pero por ahí. Sí. Simón. Sí, pues eso es, la terraformación es ciencia ficción, pero de la... No, el núcleo líquido depende de la temperatura del núcleo y de la presión. Porque sencillamente el flujo de calor es permanente mientras el planeta se está enfriando. No, pues el planeta, la Tierra se está enfriando y el enfriamiento hace que el núcleo sólido interno sea cada vez más grande. Pero mientras el Sol viva, nosotros vamos a tener todavía el núcleo líquido para producir campo magnético. Eso es lo que Jorge y yo calculamos. Ya les voy a mostrar. ¿Qué es la magnetosfera? Es el escudo del planeta, es el frente de choque contra el viento solar. Como son las 10:30, vamos a hacer pipí y enseguida venimos a terminar con esto.